En Happening, subite a la conversación. Nos subimos a la conversación con una actividad que se va a llevar a cabo, un acontecimiento, diría yo, 10, 11 y 12 de agosto en el Teatro La Comedia. Allí vamos a poder asistir al estreno nacional del Escritor de Todas las Cosas, una obra escrita y dirigida por Javier Dolte que tiene Arriba de las Tablas como protagonista, poniéndole el cuerpo, la cabeza y el alma a Darío Grandinetti, que está en línea con nosotros. Hola Darío, Patricia Diver te saluda, ¿cómo andás? Hola Patricia, buen día, muy bien, pero permitime que te haga una pequeña corrección. Dale. Va a ocurrir el 7 de agosto, va a ocurrir. Ah, bien. El viernes 7 de agosto, pero además va a ocurrir como estreno absoluto de la obra. Bien. Es un estreno, va a ser el estreno nacional ese día, en el Teatro de la Comedia, sí, por cierto, a las 9 de la noche, pero del viernes 7 de agosto. Bien. Y nada, hecha esta corrección, te digo que estoy muy ansioso, muy contento, porque estamos haciendo, aquí yo estoy en Buenos Aires todavía haciendo algunos ensayos con algunos compañeros y compañeras de trabajo que nos hacen devoluciones y estamos, la verdad, muy conformes con lo que está ocurriendo. Bien. Y además veía por allí en las prensas que, vas a hacer una gira muy importante con esta obra y siempre pienso cuando se va a localidades que habitualmente no tienen teatro o no tienen visita de teatro, digamos, ¿no? Cómo brilla tanto este acontecimiento, ¿no? Para pueblos y para ciudades del interior cuando los actores van a ofrecer lo suyo al teatro del pueblo, a la biblioteca, al club, al espacio destinado para esa ocasión tan especial. Bueno, sí, somos muchos los actores y las actrices a los que nos gusta la gira. Esto de andar recorriendo, ir a, como vos decís, lugares donde habitualmente a lo mejor el teatro no llega, también debo decir que nos permite descubrir hermosas salas que hay en muchas ciudades pequeñas y pueblos de todo el país. Muchas salas de teatro construidos por la gran cantidad de italianos y españoles, Sí. sobre todo, que llegaban al país y construían esos espacios para juntarse, para reunirse, no solo para el teatro, también hay muchos teatros antiguos, sabes, que son muy bonitos, que levantás el piso de la platea, lo pones a la altura del escenario, y ahí se juntaban y ponían mesas largas y comían y cenaban. Claro. Y hacían bailes y celebraban cumpleaños. Las salas de Unión y Benevolencia, por ejemplo. Por ejemplo. Así que es uno de los atractivos también. Y también para comprobar que nuestro es un pueblo teatrero, ¿eh? Claro. Porque en todos lados, además, en Rosario muchísimo, Sí. pero en todos lados hay grupos locales, salas nuevas que se abren, otras que se reabren, si estuvieron un tiempo cerradas, en barrios no muy céntricos, digamos, y la gente va y ve obras. Yo esto lo he comprobado en Rosario, en salas que están fuera de lo que uno puede decir el circuito céntrico, ¿no? Y la gente se mueve hasta allá, y también va la gente del barrio al teatro, y en el resto de las ciudades también. Yo lo he visto en Córdoba, lo he visto en Mendoza hace mucho tiempo, ¿no? Que no voy, pero existía y sé que siguen existiendo. Así que, también va a ser un encuentro con esa gente, a la que, uno con la que uno quiere intercambiar. Claro. Su trabajo, ¿no? Y mostrar su trabajo. Porque Bien. la devolución es distinta en cada lugar. Bien. Así que sí, como vos decís, voy a andar recorriendo. Claro, el recorrido comienza el 7 de agosto en Rosario, en el Teatro de la Comedia. Sí, Después vas a hacer Casilda, Junín, Santa Fe. El 9 en Casilda. Uh-huh. Bueno, ahí ya veo que tenés la agenda, te hicieron llegar la agenda, ¿no, Patricia? Sí, aquí la estaba leyendo y vas a estar en Cañada de Gómez, sí, en el Teatro Español, sí. Villa María en el Verdi. Bueno, Sí. qué lindo, muchísimo, una gran gira, y qué lindo debe ser esto de salir de gira, ¿no?
Sí, claro, sí. Mira, yo lo he hecho muchos años, ahora hace bastante que no, porque bueno, no estaba haciendo teatro acá en Argentina, y entonces, pero siempre lo hice, siempre recorrimos, siempre, y me gusta incluso ir a esos lugares donde ya conozco dónde ir a comer, ya conozco, ¿no? Porque Claro. uno va registrando también esos lugares donde después, además de la función, hace la vida, porque eso también me gusta a mí. Eh, Caminar y pasear por lugares en los que no estoy muy seguido, digo, tener una vida también social además de la laboral. Claro. Me gusta mucho. Claro, Y descubrir espacios, sí, cómo es la vida en ese lugar. sí, y con una obra que uno elige hacer, que con la que uno está contando algo que le parece que puede ser atractivo, bueno, el placer es doble, viajar con el trabajo y llevar tu trabajo a otros lugares. A lo mejor está ahí la verdadera esencia del actor, ¿no? A lo Qué mejor bueno. es esa, yo no sé, Bien. pero Bueno, yo la disfruto mucho. y también no sé si cómo lo percibís vos, ¿no? Pero lo que uno ve en cuanto al público en las funciones, que hay ganas de ver una obra, de escuchar un texto, de compartir con otros ese momento, ¿no? Me parece Sí, que por algo la gente está yendo al teatro y funcionan tan bien, ¿no? sí, bueno, es que el teatro, el hecho teatral es una ceremonia conjunta, digamos, Claro. que se produce entre lo que pasa arriba del escenario y el espectador que va a ver eso, que elige ver eso, que tiene ganas de ver eso y de disfrutar, y de esto, de hacer algo juntos, ¿no? Que es un momento muy importante para hacer cosas juntos. Y bueno, y también en este momento en que la palabra, por algunos motivos que ya todos conocemos, está bastante desvalorizada, la obra habla también de eso, ¿no? De tomar conciencia de cómo una palabra puede ayudar, puede perjudicar, puede influir en el otro, abrir posibilidades o cerrarlas. Entonces, hablando de eso también yo creo que estoy hablando de lo que nos pasa. Claro. Em, Este texto es de Javier Dolte y Sí. leí por ahí que ustedes se tomaron mucho tiempo para hacerlo, que era una vieja idea de poder ensamblarse y trabajar juntos, ¿no? Sí, bueno, no, de seguir trabajando juntos, en realidad venimos haciendo desde hace muchos años, con obras dirigidas por él, y incluso alguna vez también hice una obra escrita y dirigida por él. Pero esto sí es verdad que era un proyecto del que veníamos hablando desde hacía mucho tiempo, de hacer una obra para que yo me subiera a un coche y recorriera el país. Eh, por distintos motivos no se había podido dar antes. Y hasta que el año pasado nos juntamos y ya de una manera firme lo hablamos y dijimos, bueno, dale, ahora sí, es hoy, es ahora. Ajá. Javier se puso a escribir y bueno, y apareció un texto que a mí me gusta y me motiva muchísimo y lo vamos a hacer, y vamos a hacer a cumplir este viejo sueño. Siempre fue la idea hacerlo de gira. Siempre fue, por supuesto, estrenarlo en Rosario. Si hago gira, ¿dónde lo voy a estrenar? Y La luego, gran Lelutier, Darío. sí, claro, Lelutier estrenaba en Rosario. Claro. Todos los comienzos de gira, cuando las obras de aquí de Buenos Aires salen a recorrer el país, siempre la primera plaza es Rosario. Y habiendo decidido todo eso y habiendo puesto en marcha ya el proyecto, todo, me di cuenta de que a las fechas que voy a hacer la función más o menos, se van a cumplir 50 años de que yo empecé a hacer teatro en Rosario. Así que también las cosas son por algo, aunque uno no las programe a veces o no se dé cuenta, y entonces, bueno, voy a celebrar también en mi ciudad, que empecé hace 50 años, en mi ciudad, a hacer esto que llevo haciendo tanto tiempo. ¿Qué teatro era en aquel momento? Empleado de comercio. Estaba Soy ahí en empleado de calle comercio. En Corrientes. la calle Corrientes, sí, sigue estando ahí el teatro, sí, sigue funcionando, sé que sigue funcionando. Qué bueno. Sí, ¿Y te acordás qué obra era? sí, claro, una adaptación del Tartufo de Molière, sí, eso fue lo primero ¿Quién que la hice. dirigía? ¿Te Ahí, acordás? Héctor Guerreiros, el Claro, maestro del que teatro, estaba en la claro. sala, era su teatro. Exactamente, era su sala,
En la que Claro. daba clases, dirigía, actuaba, Administró la sala mucho enseñaba. tiempo. Sí, enseñaba. Un hombre de teatro, crítico de teatro. Ujú. Yo siempre cuento esto. Él era suscriptor de la revista Play and Players, una revista la más importante de teatro del mundo, una revista Ajá. inglesa, que yo creo que en esa época debe haber sido, si no el único, uno de los Claro. pocos La de los única que llegaba suscriptores. a Rosario era para Barreiro. Sí, a Rosario yo me atrevería a decir que sí. Pero bueno, también debo recordar digo, reconocer que había un movimiento teatral muy grande en esa época en la que yo empecé, en Claro. el año 76. Había un montón de cosas, de grupos, Sí. como los hay ahora, ¿eh? Mm. Yo recuerdo que cuando yo empecé me decían, ay, pibe, no sabés lo que era esto hace 10 o 15 años. Y yo veía que era mucho el movimiento teatral que había en ese momento en Rosario. Pero Claro. los que tenían más experiencia, más años, me decían que antes había sido mayor todavía. Bueno, yo ahora quiero decirles a los que, a las compañeras, a los compañeros del Teatro de Rosario, que no, yo no podría decirles que en mi época era mejor. Hay una cantidad de teatro, como dije antes, y de compañeras y compañeros haciendo teatro como sea, con prepotencia de trabajo, que es realmente formidable y de la que yo me siento muy orgulloso de que ocurra en mi ciudad. Claro. Realmente. Qué bueno. Y Sí. mira, en un rato vamos a charlar sobre una película que se estrena hoy en el Cairo sobre Dicepolín. Se llama Casa Dicepolín. Así que vamos a Ajá. estar en esa temática un poco. Eh, Mirá qué bien. qué bueno, Y quiero, Darío. no, y Sí. quiero agregar además que yo voy a hacer en Rosario antes del estreno, necesito hacer ensayos, lo que se hacen, como es un estreno, ensayos Ujú. generales, con algo de público, y bueno, y voy a invitar a compañeras y compañeros teatristas de la ciudad para que vengan, asistan y me hagan alguna devolución interesante de lo Qué que bueno, sí, claro. O sí. sea, vas a pasar la obra con actores invitados. Sí, ensayos que se hacen Sí. habitualmente, siempre ensayos generales, ¿no? De cómo va Mm. a ser luego el día del estreno, y quiero hacerlos ahí con compañeras y compañeros rosarinos. Qué bueno. Volvamos un poquito al texto. Sí, Un escritor sí. en un pasillo de un teatro. Ujú. ¿Y qué pasa en ese texto, Darío? Bueno, a ver, eh, la idea original era que fuera un escritor, pero no un escritor, no contar la historia de un Shakespeare, Sí. o de eh, sino la de un trabajador, un Ajá. hombre que trabaja escribiendo. Y descubriendo también y haciéndole pensar a la gente que hay un montón de cosas que nosotros leemos en la calle, que son etiquetas de vino, un montón de cosas que leemos, que alguien las escribe. A alguien se le ocurren y las escribe. Claro. Y no es un gran trabajo, pero es uno que te permite ejercer tu oficio, y paralelamente este escritor cuenta un tema que lo atraviesa de manera personal y sobre el cual también escribe y se ha pasado la vida escribiendo. Entonces, con mucho humor, él cuenta esas cosas, no pretendiendo ser divertido, sino contando cosas que le han tocado vivir que no eran muy buenas para él, pero que aparecen con un cierto humor y ternura que nos hace quererlo mucho a ese tipo, ¿no? Ajá. Eh, Esto transcurre en un pasillo de un teatro mientras se está haciendo una obra que él escribió. Una obra que él escribió que cuenta esta historia de vida que lo viene atravesando desde que era muy chico, ¿no? Ujú. Mientras que paralelamente se gana la vida escribiendo otras cosas. Y bueno, va contando todo eso, porque está por producirse un encuentro ahí en ese lugar, Ajá. del que nos vamos a ir enterando a medida que la obra transcurre. Entonces hay todo un recorrido por su infancia, por su adolescencia, por su presente, por ese momento que está viviendo y que arrastra esta complicación, este problema, desde que es muy niño, ¿no? Ujú. Y bueno, y ahí está. Entonces hay varios momentos de la vida de este tipo que vamos a descubrir y a Claro. compartir. Y también un poco pensar para qué se escribe, ¿no? A quién le Sí, sirve lo claro, que uno escribe. Y exactamente, la el valor de la palabra. responsabilidad, ¿qué responsabilidad tiene el que escribe, no? Exactamente. De eso hablábamos mucho con Javier porque coincidíamos. Bueno, él escribe
no solo teatro, también ha escrito novelas, Sí. da cursos de escritura. Del peligro, habíamos leído, no recuerdo qué escritor que decía, uy, cada vez que hay un escritor en una familia, esa familia está en peligro. No, algún problema puede surgir, porque claro, un escritor echa mano a su experiencia, a su Claro. entorno, como cualquier artista, ¿no? Ajá. Recurre también a vivencias personales y a veces exponerlas. El que las lee y se reconoce puede enojarse con el primo Claro. escritor, con el hijo escritor. Bueno, la escritura, sí, eso lo dice en algún momento de la obra, es peligrosa, porque tiene resultados impensados, indeseados a veces también. Sí, sí. Bueno, de eso habla. Hacer que la gente se dé cuenta de algunas cuestiones, replantearse, Exactamente, escuchar sí, otras sí. voces, escuchar al otro. El Escuchar valor al de la otro. palabra del que siempre hablamos, ¿no? Claro, Me revaloriza la parece, palabra. sí, me parece que hoy en día hay una desvalorización mayor que en otras épocas, entonces se confunden ciertas palabras, Ujú. el concepto de algunas palabras, en nombre de poder opinar se dice cualquier cosa sin ningún fundamento. Entonces, alguien le escuché decir el otro día, claro, está bien, uno tiene derecho a opinar, pero lo que no tiene derecho es a admitir cualquier opinión. Claro. En nombre de la libertad de expresión, vos no podés opinar cualquier cosa. Ujú. No podés decir algo que no está fundamentado, algo que no es cierto. Entonces, a partir de ahora se dice fake news o lo que sea, pretender iniciar un debate es imposible. Un diálogo Sí. es imposible a partir de una mentira, de una cosa inventada. Y bueno, entonces también es un pequeño granito de arena que se aporta para luchar contra, si se quiere, el desprestigio actual de la palabra. De la palabra, claro. Sí, Claro, sí, de lo que se dice, de cómo se dice, ¿no? Y de escuchar sí, también la palabra del otro. exactamente. Ujú. ¿Hay algo de autobiográfica en la obra? Bueno, vos sabés que algunos compañeros que han venido, y compañeros y compañeras que nos conocen, tanto a Javier como a mí, que saben que no hay nada de autobiográfico, pero nos han dicho, la gente va a creer que estás contando tu vida con la de Javier. Pero no, aparecen cosas, algunas coincidencias. Javier, que me conoce mucho, ha decidido escribir sobre cosas que no sabe de mí. Ujú. Javier conoce gran parte de mi familia, mis hijos también son actores, han trabajado con él, mi Sí. hermana, mi madre, él conoce. Pero no ha escrito sobre ninguno de ellos. Ha escrito sobre cosas mías que no conoce, pero ha coincidido ciertas edades en las que me pasaron a mí también. Algunas cosas le pasan al personaje, algunas relaciones de pareja con diferencias de edad también. Bueno, algunas coincidencias, Bien. Bueno. nada más que eso, nada más que eso. El otro día él dijo algo curioso, me dice, uy, acabo de descubrir que eso que decís vos en un momento, es algo que me pasó a mí, pero Claro. sin darse cuenta, ¿no? Cosas que evidentemente aparecen de uno. Bueno, pero eso también pasa con la complicidad entre dos personas, ¿no? Sí, claro. Es eso, sí, Claro, sí, qué lindo. sí, Darío, vos le das mucha importancia al texto para sí, encarar tus trabajos y tus proyectos, ¿no? sí, claro. Sí, no me importa, si no me interesa mucho la historia que vamos a contar, si no me interesa mucho a mí, si no creo que hay algo ahí que valga la pena contar, Sí. y por supuesto si no hay un personaje que a mí me atraiga, porque a veces hay historias que son muy atractivas, pero los personajes que me ofrecen no. Entonces, pero sí, es todo un combo, ¿no? Claro. Es un combo, también influye con quién voy a trabajar, con quién lo voy a hacer. Formar un equipo de trabajo para el teatro y para salir de gira no es tarea sencilla, porque uno convive mucho tiempo con esos compañeros y compañeras. Entonces, aunque yo esté solo arriba del escenario, hay un ayudante de dirección, está el director, están los productores que van a viajar conmigo, mis compañeros, mis amigos, además,
gente a la que conozco hace mucho tiempo. Claro. Tengo un productor que conozco de chiquito, que conozco a su papá, con el que trabajé muchas veces, que son padre e hijo, los Alonsi e hijos. Ah, Hijos, claro, sí, sí. no, de hijos también, porque ella también trabaja para su padre. Entonces, bueno, nada, voy a hacer algo solo arriba del escenario, insisto, pero bien arropado y bien contenido por un grupo que es importante formar para poder viajar juntos, trabajar juntos, luego ir a cenar juntos, porque ya se sabe, muchos saben que el teatro es una excusa para después ir a cenar, para el público y para los actores. Y para encontrarse con los amigos también a la salida. Exactamente, Claro, exactamente. claro, Sí, con los sí, afectos claro. lindos, esos que encontrás en Rosario. Sí, en Rosario y en Buenos Aires también. Anoche fui a ver Claro. a mi amigo, a Juan Delgado, Ujú. haciendo a Sarmiento, que les recomiendo Ah, qué bueno. si vienen a Buenos Aires, vayan a verlo, y si no, ¿Dónde esperen está que Leirado haciendo Sarmiento? va a ir a Rosario Ah, también, en el Centro de la buenísimo. Cooperación. Sí, ya va a ser gira. Pero bueno, pero contaba esto, lo fui a ver y después fuimos a cenar, por supuesto. Obvio. Una noche preciosa que hacía bastante que no compartíamos. Qué Eh, lindo. pero bueno, sí, mis amigos del oficio, Mm, esos son... Darío, bueno, vos sos un tipo que estamos hablando de teatro, de giras, del placer que te da las giras y los Sí. oyentes no paran de hablar de películas, de darse cuenta, de hable con ella, de aquel cacho de Esperando la carroza, dice Raúl por acá. Bueno, Sí. estamos pasando por un momento de cine muy particular, lo que se produce para plataformas, andás a ver dónde queda dentro de algunos años, ¿no? Y Sí. bueno, de este ninguneo y esta falta de apoyo, el desarme de lo hecho durante tantísimo tiempo por nuestros cineastas con tantos logros internacionales de los que vos fuiste partícipe y protagonista. ¿Cómo estás viviendo este momento? Con, con, con la misma desazón y dolor que todos los que trabajamos en la industria audiovisual. Ujú. Sobre todo porque aparece como una especie de sobre nosotros, pretenden hacer recaer sobre nosotros, sobre las actrices y los actores, creyendo que somos los únicos que hacemos cine, creyendo que nada, que no hay técnicos, que no hay Mm. qué sé yo, cientos de personas que trabajan Sí, en una desde el película. transporte hasta la persona que les da la comida en Sí, el set, ¿no? claro, una industria, como si una industria la llevaran a cabo nada más que dos rubros, Ujú. en cualquier industria del mundo, ¿no? Y responsabilizándonos, además de que por culpa del cine no se hacen las cosas importantes que hay que hacer, como si el Inca sacara el dinero del presupuesto nacional, quiero decir, Claro. no. El dinero del cine sale de una parte de la recaudación de las salas, es Ujú. eso. El dinero del Inca es dinero del cine, no del presupuesto nacional, de modo que si no se hacen hospitales, si no se arreglan rutas, si no se hacen colegios, universidades, no es por culpa del cine, es porque deciden no hacerlo. Le echan la culpa al cine para tener una excusa. Pero lo que más duele es que los que dicen estas cosas saben que no es verdad. Entonces, esa afirmación mentirosa lo que hace es ponernos en contra a gran parte de la sociedad que todavía cree que es verdad eso. Porque hay mucha gente que cree que eso es cierto, que el dinero del cine sale del presupuesto y que por eso no hay obra pública, que por eso no hay... Mentira, nunca fue así, nunca. El tema también es que la derecha, para los poderosos, la cultura es peligrosa, Ujú. porque la cultura, el arte, todas las expresiones artísticas señalan el daño que estas políticas de derecha hacen. Históricamente ha sido así. El Sí. arte universal se ha ocupado más de señalar los errores eh, de, de los autoritarios, de los Ujú. violentos, eh, que ningún acierto que hayan podido Claro. tener alguna vez. Yo siempre presento el mismo ejemplo, bueno, pero no se me ocurre otro más clarito. Es decir,
yo digo, si Picasso hubiese pintado el Guernica revalorizando los bombardeos, yo odiaría a Picasso. Claro. Entonces es lógico que los que valoran ese bombardeo lo odien, porque Picasso resalta eso como una crueldad y una atrocidad, como fue, como lo que fue. Claro, si Berni hubiese pintado en vez de Juanito Laguna, no sé, algo que exaltara el egoísmo, la desigualdad, Sí. Y que hablara a favor de eso, claro, odiaríamos a Berni. O la manifestación de Berni, ¿no? Si en lugar de haber sido, sí, claro, un reclamo obrero, hubiera sido otra cosa. Por ejemplo, bueno, y así podemos nombrar, qué sé yo, también del arte universal, un montón, ¿no? Claro. Y del nuestro, y del nuestro. Así que, bueno, claro, como le señalamos, es que en la memoria colectiva no existe nada que hayan hecho bien. No tiene nada para mostrar como un logro. Ni a través del arte, entonces bien, dicen cosas que no son ciertas, y exaltan el daño que están haciendo, se jactan del daño que están haciendo, porque se jactan de recortar recursos, de recortar dinero para las obras públicas, para todo lo que necesitamos, la sociedad necesita, para todo. Ellos se jactan de eso. Se jactan, lo reconocen y lo exaltan como un logro de gestión. Madre mía, con el costo que todos sabemos que eso tiene, ¿no? Claro, bien. De abandono de todo. Bien, y está el teatro como el contacto. Y está el teatro como refugio, como trinchera. Como trinchera, otra vez. Sí, nunca dejó de ser. Y para los actores siempre fue nuestro refugio, en el fondo. Siempre supimos que tenemos eso ahí, ¿no? De alguna manera. Aun cuando nos pasamos un tiempo sin hacerlo, eso está. Eso sabemos que no nos lo va a quitar nadie, ni ninguna inteligencia artificial, ni nada, porque si decidieran poner un holograma arriba del escenario, tendrían que hacer lo propio con las butacas. Tendrían que llenar las butacas de hologramas. De hologramas, claro. Darío, bueno, vas a estar 7 de agosto. ¿Cuántas funciones vas a hacer en Rosario? En Rosario voy a hacer una, en el Teatro La Comedia, que quiero además agradecer, porque han tenido mucha generosidad. Esta es una obra que se va a estrenar, entonces nosotros necesitamos algunos días para algún armado técnico. Claro. Entonces no es que vamos a llegar el viernes, vamos a montar y vamos a hacer la función a la noche, no, desde el martes vamos a estar ahí armando la técnica, y bueno, y el teatro, que tiene una actividad muy movida, porque todo el tiempo están haciendo cosas, ha corrido algunas actividades y nos ha cedido algunos horarios más como para que nosotros podamos trabajar, y quiero resaltarlo, y agradecerlo, porque es muy necesario. No es un estreno, no es la primera función de una gira, ¿no? Entonces, bueno, en el Teatro de la Comedia, que por cierto además nunca trabajé en él. Ah, mira. No. ¿Nunca viste su techo abierto? Claro, sí, no, lo fui a ver el otro día, y la verdad que está además precioso el teatro. Es divino. Divino, tengo muchos compañeros y compañeras que han trabajado y me dicen lo bien que... El escenario es lindo, atrás, bueno, camarines. Muchos teatros muy lindos tenemos en Rosario, ¿no? Además de todos los chiquitos que se abren, los privados que se abren, tenemos el Círculo, tenemos el Astengo, tenemos la Comedia, tenemos el Broadway. Unos teatrazos. Unos teatrazos, así es, la Bardén bueno, también. ¿Eso por qué? Porque la gente va al teatro. Si no, ya no existirían más esos teatros. Claro. Podemos jactarnos de una ciudad de 1,5 millones de habitantes que tiene 4 enormes teatros, más todos los que tiene locales, de iniciativas privadas, de iniciativas en común, de grupos de gente que se junta y abre una sala. Eso es, yo me jacto de eso. Yo chapeo mucho con eso, ese nivel cultural que tiene. Bueno, celebrando entonces aquella primera vez hace 50 años que te subiste a empleados de comercio bajo las órdenes de Héctor Barreiro. Así será, sí, así será. Dale. Va a ser además
me parece que emocionalmente va a ser duro Uf. que bien preparadito. Bueno, ojalá dejes otros días, porque con una sola función Bueno, no te va a vamos a ver, alcanzar. bueno, vamos a ver. Si Eh, volver se puede volver siempre, no hay problema. Pero estamos. también debo decir que, bueno, tampoco podía, en los teatros en Rosario y en la comedia, tiene una programación que Claro. por ahí no te permite decir dame todo un fin de semana. Ok. Y bueno, en todo caso será, si va muy bien, no faltará oportunidad. Bien. Un abrazo grande, Darío. Muchas gracias, Patricia. Un beso muy Dale, y grande un para abrazo de un todos. montón de oyentes que, bueno, que te abrazan y hablan de tu trabajo, de tus películas, Bueno, ¿no? muchas Mucha gracias. historia del cine ahí también, con Sí, bueno, vos. los espero ahí el 7 de agosto. Dale, chao, hasta luego. Un beso grande, gracias. Otro para vos, chau. El Chao, escritor chao. de todas las cosas, con dirección y texto de Javier Dolte. Entonces, 7 de agosto es la fecha. Teatro La Comedia estrena acá en Rosario y después sale de gira por todo el país.